Reverendo Padre Don Blaise Gabriel, Ilustrísimo Señor Alcalde y Corporación Municipal, hermanos mayores y miembros de la Junta Directiva de la Cofradía Sacramental, Pasión y Gloria, hermanos todos en Cristo, buenas noches. Todos los cofrades tenemos una gran responsabilidad y debemos de superar aquellas piedras que nos encontramos en el camino. Gracias al esfuerzo de todos los cofrades, Castellar se prepara para vivir los días más importantes del año. En nuestro pueblo cuidamos los detalles para que estos días santos sean vividos con gran intensidad. Desde la Unión Local de Cofradías os animo a todos a participar en los actos y cultos que se organizan desde nuestras cofradías y que cada año desde la Junta Directiva se preparan con mucho esfuerzo y dedicación. Quedáis invitados a todos los actos organizados y hoy os emplazo al pregón que sirve como pórtico a nuestra Semana Santa. Quiero agradecer públicamente a los pregoneros anteriores, como a la pregonera de este año, la disposición y colaboración con la Unión Local de Cofradías al aceptar tan responsable tarea. Gracias también a todos los castellariegos que hacéis posible la Semana Santa, desde los hermanos mayores, miembros de la Junta Directiva, costaleros, músicos, cofrades y no cofrades, y una larga lista de personas que hacéis posible que todo brille con el esplendor que se merecen las cosas de Dios. Pidamos a la Virgen que nos acompañe siempre e interceda por nosotros ante el Padre. A todos deseo una Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección. Pepe, te emplazo para que presente a la pregonera de esta Semana Santa. 2023. Señor cura párroco, señor alcalde, señores hermanos mayores de las cofradías de Semana Santa, miembros de la corporación municipal, autoridades, hermanos todos, buenas noches. Un año más, la Cuaresma ha llegado a su fin y nos encontramos en las puertas de la Semana Santa. Vuelvo a este estrado esta vez para presentar a Nazaret. Para los que no la conozcáis, os cuento que María de Nazaret Alcázar Jiménez, aunque nació en Almería, sus padres la inscribieron en el registro civil de Castellar. En Castellar cursó la enseñanza secundaria obligatoria y en Santisteban el bachillerato, yéndose después a Jaén a estudiar Derecho y hacer estudios de posgrado para ejercer la abogacía en el despacho de abogados Marín Gámez. Igual que durante la pandemia nos acercaste a la Virgen de Consolación por las redes sociales cantándole plegarias, hoy te pido, Nazaret, que nos acerques a Dios desde tu fe. Haz que solo oyendo tus palabras nos imaginemos que estamos en la madrugada, que el silencio del Via Crucis nos envuelve, que el incienso que acompaña a Cristo en su entierro lo tenemos aquí. Y ya no me extiendo más, que ya sabéis que me gusta ser muy breve. Hoy es tu día, eres la protagonista. Os dejo con Nazaret, disfrutar de este pregón. ¿Sabes que tuya es la culpa de que hoy esté yo aquí? Si sale mal, tú verás. Pero si sale bien, va por ti. Señor cura párroco, señor alcalde, señores concejales de gobierno y oposición, hermanos mayores de las cofradías de Pasión y Gloria, familiares y hermanos todos.
Quisiera agradecer las cordiales palabras que ha tenido el presentador con mi persona, fruto del afecto a esta pobre pregonera, pues siendo consciente de mis limitaciones, no encuentro otro pretexto para estar ante vosotros que el amor a Jesús y el poder decir con sencillas palabras lo que desborda de mi corazón cristiano, cofrade y castellaniego. Asimismo, quisiera pedir la venia ante ustedes por ser la mujer más joven que tiene el privilegio de abrazar este atril. Y ante ustedes, quiero agradecer a la Unión Local de Cofradías ese honor que me otorgó hace casi 4 meses, que más de un quebradero de cabeza me ha dado y algún otro sueño ha roto buscando versos que compusieran esta obra. Y de modo más especial, también agradezco a esa persona que reparó en mi nombre y lo volteó sobre la mesa de aquella reunión electoral. Gracias de verdad. Y ahora sí, da comienzo la exaltación de esta Semana Grande. 30 de noviembre, sobre las 9 de la noche. Yo acababa de llegar a casa tras un largo e intenso día de trabajo con juicio en Sevilla incluido, y recibo una llamada de María Dolores, actual hermana mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús. En ella me dice que desde la Unión Local de Cofradías habían pensado en mí para pregonar la próxima Semana Santa. Y yo, aunque agradecida por la propuesta, también les pedí que me dejaran un par de días para pensarlo porque era una responsabilidad que me ilusionaba, sí. Pero también me imponía bastante, no les voy a engañar. Lo primero que hice fue llamar a mis padres, porque detrás de cada paso firme en mi vida siempre están ellos. Bueno, si les soy sincera, lo primero que hice fue sentarme en una silla porque ni yo misma me creía el tembleque que me estaba entrando. Que a pesar de haberme levantado a las 5:30 de la mañana ese día, daban las 1:30 de la madrugada y yo no podía dormir. Entonces comprendí que necesitaba un consejo, un aliento, un empujón que me hiciera decidir sobre esta propuesta. Y fue ahí cuando recordé lo que me dijo doña Grego durante la llamada antedicha desde la Unión Local. Si no sabes qué hacer, consúltalo con el niño Jesús. Y yo, que soy muy obediente, le hice caso. En un descuido del trabajo durante la mañana del día siguiente, 1 de diciembre, subí al camarín a ver al Nazareno. Nazareno por todos conocido como el abuelo de Jaime. No era la primera vez que iba, por supuesto que no. Pero al entrar, noté un vuelco que nunca antes había sentido. Ni siquiera la primera vez que lo visité tras una dura, aunque yo olvidada estancia en el hospital. Y al mirarle a la cara y romper a llorar como nunca, solo pude confirmar la propuesta que se me había hecho. Y ante ustedes me tienen. Pero cuando uno tiene que hacer bailar un bolígrafo sobre el papel con el sentimiento de vida, es difícil empezar. Son demasiados recuerdos y sentimientos que se agolpan y que no siempre se pueden expresar como uno quiere. Y al principio pensé, pero bueno, es que no tienes nada que decir del pueblo que te ha visto crecer, de tu pueblo. Pero ¿cómo se me van a cortar las palabras ante un pueblo lleno de riqueza, de costumbres y de festividades a destacar? Una de ellas, su Semana Santa, la que, tal como marcan las Sagradas Escrituras, empieza con la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de un borriquillo. ¿Borriquillo? Pero nosotros no tenemos borriquillo, ¿no? Que aunque nos encantaría, no siempre todo es tan fácil. Y todos los que participamos en esta semana de una u otra forma, sabemos lo difícil que es encontrar gente que quiera colaborar. Gente nueva, me refiero. Gente joven que dé origen y se involucre en una nueva agrupación parroquial, fruto de la cual podrían hacer una cofradía que iluminara la mañana de nuestro Domingo de Ramos. Pero no. Eso no es tan fácil como pueda parecer, como se haya pintado, en alguna que otra tertulia, cofrade, castellaniega y soñadora de estos días. No tenemos borriquilla, pero también les confieso que algo que nunca se tuvo tampoco puede echarse demasiado de menos,
porque Castellar recibe esta semana grande envuelta en repique de campanas, entre palmas y palmitos, anunciando que nuevamente está aquí, que da comienzo a esa fiesta y semana que algunos vivimos como nunca otra en el año, por las costumbres y creencias que nos transmitieron todos aquellos que nos precedieron en tiempo. Y así se abren las puertas de la iglesia, como si del cielo mismo se tratara, para, a través de cofradías, narrar la historia de un silente Galileo, de un hombre bueno, un hombre que hasta sus 33 años se dedicó a predicar, perdonar y sanar a todo aquel que voluntariamente quiso seguirle. Y nadie pudo cambiar tanto la vida de los demás como él. Nadie fue tan importante nunca en la historia de la humanidad para el resto de la gente como él. Nadie influyó tanto en el mundo, nadie como él. Mientras se nos escapan de los dedos las últimas brisas de un recogido lunes santo, navegamos hacia el martes. Ese martes santo en el que cada año conmemoramos la escena en que Jesús es atado a la columna, azotado y golpeado hasta quedar exhaustos romanos de centuria. Y ello lo hacemos a través de una talla que, aunque antigua y pequeña, se engrandece sola. Y no necesita nada ni nadie para ello, salvo su madre Amargura. Amargura siempre tras él. Bueno, y las manos de un joven y aficionado vestidor que se ha hecho a sí mismo y que nada tiene que envidiarle al más reputado vestidor sevillano, César. No conozco a nadie que mire esos titulares con más cariño y más amor que lo hace él, y que deje todo, y háganme caso, es todo, por dedicar tiempo a engalanar, pinchar los alfileres y plegar la toquilla de una virgen que cada vez tiene más aire trianero. No me digan que no. Que aquellos titulares que hace apenas 15 años no formaban parte del escenario cofrade de este pueblo y que se iniciaron tímidamente entre cofradías de raza y solemnes, que ya tomaban desde hace años las calles y corazón de más de un castellaniego cofrade, han llegado a estar y tomar un papel principal e importante en nuestra fiesta. Y aunque ya no procesionan por la burocracia necesaria y la dificultad de crear nueva cofradía, Castellar puede mostrar orgulloso otra parte de esta historia, en la que hace más de 2000 años un buen hombre Galileo, que solo iba predicando, fue tratado como reo y crucifixión pedía toda aquella muchedumbre sin saber que era el Mesías, Rey y Salvador del hombre. Miércoles Santo. Maitina de un miércoles santo de rubí, luto y calvario por un Cristo que, cercano a sus últimas expiraciones, se prepara para pronunciar aquella frase por todos conocida: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermandad de reciente creación por una juventud despierta y con ganas de ensalzar nuestra fe, que pasea las 13 estaciones de un Vía Crucis descubierto bajo el hombro de sus costaleros y que, según los años, se apoyan en la trabajadera de un inigualable paso o abrazan la cruz del Cristo que fue apresado y azotado hasta acabar en Calvario. Hermandad a la que no pertenezco desde siempre, pero sí desde hace tantos años que me hace sentir la mía, pues en ella participo vistiéndome con la túnica que tenía mi padre aquellos primeros años de hermandad en los que aún era nazareno con novia, pero no voy sola. En este cortejo nunca camino sola. A mi vera, mi madre, la que 2 veces me dio vida y a quien le sigo los pasos cada miércoles santo. El protocolo, siempre el mismo. Túnica negra, de luto riguroso solo roto por la cruz octógona y blanca de Malta que porta nuestra baberola.
cíngulo blanco a la cintura atado con ese nudo que perduró en el tiempo y que después de muchos años, no les voy a mentir, todavía me cuesta lazar a la primera. Y a la espalda, capa roja, capa rubí y escarlata, capa carmesí y borgoña que muestra, ensalza y reconoce aquella sangre derramada por el martirio de un hombre que fue apresado, golpeado y al final crucificado conforme a la costumbre y ley de aquella época, que a pesar de injusta, dio luz, vida y resurrección a nuestra fe. De todos los momentos en que procesiona la comitiva mencionada, permítanme que destaque uno de ellos, que a mí personalmente me eriza el alma. Y esa es su entrada sobre el trono. Silencio que rompe el viento tornando las 11:30. Aroma recio de incienso y soniquete de saeta. Saeta de agrupación en la plazuela que asedia. Machado le dio su verso y Serrat la fama diera. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Saeta de tinte antigua, un solemne y cofradiero, entrada que de rodillas dedican sus costaleros, los que tras bajar la cruz y con su último aliento brindan a todo este pueblo un grandísimo momento, y al eco de sordo impacto de llamador que tropieza, levantan trabajadera con arte y delicadeza, con el mimo de una madre, que no hay manigueta que tenga ni un mínimo de escuadre, y arrastrando va su paso, qué silencio, vaya instante, llevando más de 3 horas con la izquierda por delante. Cuidado con esos faroles, que dan luz entre las sombras al que es moreno de tez, el que vivió en Nazaret, cuyas heridas me ahondan. Cofrades les abren paso, ya están dentro de la iglesia, y no puedo no rendirme ante el que pena en la cruz con ese acento andaluz, quien nunca pidió clemencia, y arrían al Hijo de Dios. Y entre un tumulto silencio, mi Cristo va descendiendo sobre un monte de claveles, de muerte se va cubriendo. No se escucha un suspiro, ni un solo comentario, congoja del ex-homo que se va muriendo a plomo. Se nos va muriendo a plomo ese Cristo del Calvario. Quien me conoce sabe que soy cofrade, que no lo puedo esconder. Quien de verdad me conoce sabe de mi sentir nazareno, ese que sin darme cuenta y desde que apenas andaba, me fueron inculcando todos aquellos que a esta bendita cofradía pertenecían, como mi padre. ¿Cómo no seguir los pasos de su cruz desde hace más de 28 primaveras? De eso se encargó mi padre. Y no conozco a nadie que profese más amor por este Cristo que él. Que nosotros somos más nazarenos que marianos y eso no lo podemos evitar, pero ¿cómo no llevar a gala, honra, honor y gloria los colores de esta hermandad? El origen. Para comprenderlo conviene echar la vista atrás más de 27 años. Yo vestía mi primera túnica y dando pequeños primeros y torpes pasos, me portaban los brazos de un padre que, agradecido y descalzo, hacía promesa después de duros meses de trabajo en el extranjero. Y a
A la vez me soltaba de los brazos de una madre que todavía estaba estirando y adecentando la túnica, mientras despojaba de mis manos el biberón que, aún caliente, acababa de terminarme. Madrugada que apenas recuerdo por foto, no les voy a mentir, pero que puedo rememorar gracias a cada uno de los familiares que conmigo la vivieron. Algunos de ellos ya no pueden alzar su voz, y hace años en que el último hábito fue su túnica morada. Pero ellos, desde donde estén, saben orgullosos que seguimos la herencia de todo aquello que iniciaron con esfuerzo, trabajo y la mayor de las ilusiones. Mi abuelo y mi abuela, paterno y materna respectivamente. El primero. ¿Qué decir del primero que me vio salir de su casa con aquella primera túnica que ni siquiera un caperuz llevaba, que de contrario era un lazo el que mi cabeza adornaba, y que junto con mi padre, y siguiendo la tradición marcada, me guiaba y conducía tras los pasos de aquella y todavía su bendita cruz dorada? Que en ese primer instante ni siquiera yo sabía que aquellos primeros pasos una historia escribirían, el origen de la fe, un sentimiento nacía, y en eso es imprescindible, porque con solo 3 horas yo era ya esta cofradía, porque se encargó mi abuelo de plantar esa semilla cuando legítimamente yo, para el mundo, ni existía. De la segunda, mi abuela materna, esa que se desvivía planchando con mucho esmero, ilusionada perdía las túnicas que sus nietos junto a sus hijos vestían, y que hasta el Viernes Santo en la salita esperaban con olor a naftalina de estar un año guardada. Y esa noche en madrugada, acariciando el insomnio, nos esperaba despierta, ni un segundo se dormía, esperando que sonara el timbre en la anochecía, ese timbre que anunciaba que otro año se cumplía, que eran todos sus hijos, que había llegado el momento, como la tradición marcaba, caminando hacia la iglesia, iban buscando su cara. Otro Viernes Santo más, un Viernes Santo distinto. Viernes Santo más triste para algunos por vivencias propias y la marcha de aquellos cofrades de siempre que ahora son recuerdos. Nuevamente suena la alarma a las 4 en punto. Esa alarma que rompe el sueño si es que realmente lo hubo esa noche. Y todo empieza. ¿Comes algo? Poco, porque los nervios apenas te dejan. Subes arriba, hacia la habitación. Esa que guarda las túnicas y el fajín morado que hace ya 12 años tu madre cosía. ¿Cómo pasa el tiempo? Te vistes, siempre con el mismo orden, como si la tradición lo marcara, si hasta la coleta se resiste, como cada año. Se escucha a mi madre decir desde la otra habitación, las medallas y los guantes, que no se olviden, y salimos de casa hacia la iglesia, con unos nervios que solo entiende el que lo vive y que ni siquiera se podrían explicar al que no cree. Ya dentro de la iglesia, los nervios van en aumento cuando te encuentras con la familia, esa con la que llevas compartiendo madrugada tras madrugada desde que tú recuerdas. Ves a las primeras costaleras desde lejos, te entremetes entre la gente para llegar hasta ellas y en el camino cruzas delante de su trono. Él, que sigue deslumbrando cada primavera y recogiendo lágrimas y promesas en su recorrido, y del que podré decir con orgullo que fui sus pies un atardecer de septiembre. Llegas a ella, por fin, y tras apenas unos minutos charlando ya se escucha a la capataz decir, venga niñas, colocaros. La puerta de la iglesia se abre y entre aromas de incienso se empiezan a escuchar los sones que nos dedica la banda solo para nosotras. Y otro año más, estamos en la calle. Tras nuestros pasos, sale él, bajo el balanceo de sus costaleros al son de una marcha que ya hicimos nuestra, y tras él, su madre, acompañada de San Juan,
en un trono que parece hecho a medida de la puerta para crear una salida única y especial, que ve roto el silencio por la emoción y aplauso de aquella pequeña plazuela. Después de varias calles, el encuentro. Ese que parece más bonito si nos envuelve abril. Ese que rompe el toque de una corneta mientras madre e hijo se miran frente a frente. Ese que inició, ante el desconcierto de algunos hermanos, Luis el Viejo, quien hoy es recuerdo y corazón en mí. Ese encuentro que arranca las lágrimas de un pueblo que parece sentir dentro cada palabra de la oración. Momento en el que te acuerdas de los que ya no están. Momento también en el que das gracias por seguir disfrutando otro año más de esta estampa. La misma que nos lleva hasta el parque, donde ya rota la mañana se empieza a notar el frío abrileño y desde ahí de vuelta a la iglesia. No sin antes cruzar la calle Las Parras, la que dado el cansancio parece que no va a acabar nunca. Y de nuevo ante esa puerta, la cual cruzamos hace apenas 4 horas y en la que se desandan los pasos que dimos a la salida. Tras poner 4 patas en el suelo, sientes el orgullo de ser parte de esto. Una vez se captaron las fotos de costaleras para el recuerdo, llega el momento de buscar a la familia. El primero, mi padre, del que heredé esta tradición y al que doy gracias por llevar en mi nombre al titular de la cofradía. Y tras él, mi madre, por supuesto, la que siempre cuida cada detalle para que la noche sea mágica. Y después, ese devenir de besos y abrazos entre mis tíos y mis primos que parece decir, otro año disfrutando, otro año juntos, otro año más. Con el paso de los años ya solo quedan recuerdos. Esas fotos que aún guardan las entretelas del tiempo. Esas que cuando se miran son culpables de nostalgia. Entre aromas de incensario y luces de madrugada. Esas que por abril luna llena nos regalan. Y la emoción de ese día en el que cada cofrade que siente un poco esta fiesta no puede evitar rendirse nazareno en tu belleza. Andalucía es una tierra donde desde muy pequeños los niños juegan a hacer procesiones. Y de esto yo podría narrar 2 recuerdos cercanos. Uno de ellos en primera persona, aunque un poco difuso dada mi corta edad, y del segundo sí que me acuerdo mejor. Recuerdo cuando mi primo Óscar, aún pequeño, bajo una silla de nieve en casa de mis abuelos daba izquierdo por el pasillo. Y de vez en cuando había que llamar para que arriara el paso y descansara un poco porque a ese chiquillo le iba a dar algo. Ni las chicotas de la estación de penitencia de la Esperanza Macarena en la madrugada sevillana duran tanto. Y hoy, después de muchos años, mucho esfuerzo y algún que otro estirón que ha hecho que me quede nana a su lado, porta con orgullo suyo, nuestro y de aquel que hoy es estrella al titular de la cofradía. Que así, he de decir que empezamos más de uno. Y aquí es donde viene el segundo recuerdo contado esta vez en primera persona que acontecía cada Viernes Santo durante mis años de infancia. Desde que tengo uso de razón, y hasta hace pocos años, mi familia materna se ha reunido en casa de mi abuela a comer cada Viernes Santo. Mi abuela, que fue y sigue siendo una mujer fuerte por los avatares con los que le tocó lidiar en la vida, preparaba un despliegue de comida típica de estas fechas. Ya saben ustedes, el potaje de Cuaresma, bacalao con tomate, bacalao encebollado, en fin. Y tantas otras recetas que en estos días se estiran. Y en esa comida, además de comenzar la tertulia típica que rememoraba y repasaba los mejores momentos de la madrugada pasada, se iniciaba una nueva procesión infantil que organizábamos los primos durante esa comida y a fin de que fuera disfrutada por los padres y tíos allí presentes. Procesión patrocinada por la empresa Mariscos Castellar, porque los tronos eran 2 cajas de corcho delante dicha, había que apañarse con lo que había más a mano. Cajas a las que mis primos mayores les cruzaban los varales propios de la escasez,
que eran el palo de fregona y el palo del cepillo de barrer que mi abuela tenía por casa. Sí, es justo como están pensando. Procesión general no podíamos hacer, la ausencia de varales solo permitía a la comitiva procesionar individualmente. Pero no faltaba detalle. Si hasta los toques de llamador se hacían con 3 almireces antiguos que aún pesan sobre el mueble del salón de mi abuela, y los que tienen algún que otro piquete por la intensidad y fe del momento de llamada, de aquellos pequeños cofrades que desde hace años visten túnica o portan a hombro derecho al rey de la madrugada castellaniega. Siguiendo con los tronos, las imágenes eran impactantemente reales. Había un muñeco Action Man que representaba al Nazareno si se le vestía con una túnica que cosió mi tía Juani, o era el Cristo del Calvario si se le despojaba de ella y se sostenía sobre cruz de madera verticalmente. Cristo al que con plastilina roja se le marcaban las heridas de rodilla y lanzada y que portaba un realismo tal que hasta el mismísimo imaginero del cachorro de Triana hubiera quedado perplejo. ¿Y la madre de Jesús? Sí, también estaba. Con una de aquellas muñecas de tómbola romera que se llevaron los tiempos y a la que se le adornaba el trono con flores y se le cuadraba una candelería perfecta con velas rizadas de cumpleaños, todas desiguales y quemadas de años anteriores que bailaban por los cajones de casa de mi abuela y que encontrábamos rebuscando en las vísperas de aquella Semana Grande. Ah, y que no se me olvide, también estaba la Verónica. Santa Mujer Verónica que lucía un pequeño pañuelo de tela, el rostro de Jesús sacado del recorte de alguna estampita. A mí, algún año me tocó portar el trono de la Verónica, y ahí, sin yo saberlo, comenzó a fraguarse lo que años después sería una realidad que aún continúa y que está latente en mí. Y aquí daré voz y valor a ese pequeño trono que la madrugada comprende y a cada una de las mujeres que lo han portado y lo portan, las que, como yo, conocen cada centímetro de sus andas y de esas almohadillas que alguna de aquellas primeras veces calcé para poder llegar al varal entre 2 compañeras a las que les escaseaba en altura. Que ya no es como antes. Y tal es la diferencia que actualmente siempre faltan costaleras a pesar del ímpetu para su búsqueda. Y en esos años incluso lista había que esperar. ¿Es o no, Julia? 7 años. 7 son los años que a mí me tocó esperar para portar el trono que soñaba. Y con la paciencia de contar cada madrugada como una menos, llegó el momento. Julia apareció por casa una tarde en la que aún ni siquiera nos acechaba la primavera. Y tras abrir la puerta, mi madre me dijo: vengo a buscarte. ¿Sabes para qué? Yo todavía paralizada, sin esperarlo, más o menos lo que me pasó con este pregón, asentí. Me dijo que si yo quería un hueco del varal era para mí, y yo, además de asentir nuevamente, le dije que contara conmigo en ese primer ensayo. Primeros ensayos de nervios y de intentar coger el paso y los toques que otras compañeras ya tenían interiorizados desde hace años. Ensayos a los que, por asistir, hacía lo que fuere. Yo en ese momento estudiaba en Jaén y las clases de los viernes tarde siempre se alargaban más de lo debido. Pero no me importaba. A mí nunca me importó viajar en autobús en el trayecto que sale de Jaén a las 1:30 y hace parada en Castellar a las 4 de la tarde cada sábado. Y les voy a confesar que alguna que otra vez, y con las regañinas de mi madre tras el hombro, me bajaba el ensayo sin comer porque no me daba tiempo. Y envuelta en todo ello, llegó la hora. Primera procesión con el rostro descubierto y portando a hombro izquierdo el trono que llevaba años esperando. Procesión de juventud, pues aún de mi cuello colgaba el cordón amarillo, dado en ese momento, y a mis 17 años, no había adquirido la condición de hermana de pleno derecho. Nos preparamos. Suena toque de campana de trono y suena trompeta en el estribor de una plaza pequeña pero repleta de castellariegos cofrades y madrugadores. Año en el que la ilusión
ganó al frío y los nervios de esas primeras veces. Procesión truncada, procesión más corta, procesión con sabor amargo por la lluvia, que no se vislumbraba posibilidad de lluvia ese día, que aunque hacía el frío propio de las madrugadas cofradieras primaverales y abrileñas, no había posibilidad de lluvia. No obstante, el Nazareno y su madre solo procesionan ante su permisión, y ese año no fue posible. Siendo la Verónica el primer trono que surca las calles de Castellar, y apenas habiéndonos alzado en la parte alta de la ya conocida calle Angosta, comenzó a chispear. Lluvia que fue inesperada y que apenas calaba. Sin embargo, en apenas 3 pasos se tornó en espesa y no ligera precisamente, y hubo que actuar. Tras la llamada de Julia y hacer una levantada de dudosa brillantez por la inquietud del momento, giramos hacia la calle Las Parras. El llanto de desilusión se fundía con la lluvia que calaba y que, como a mí, a más de una compañera nos deshizo el esparto y ensució las zapatillas hasta tener que tirarlas inservibles. Que dadas las prisas, todas nos pisamos. Y alguna que otra perdió una esparteña, pero estábamos en la iglesia. Tras recorrer la calle Las Parras con la precisa rapidez que requiere el momento, y a fin de dañar lo menos posible aquello que veneramos, encuentro que se produjo en la iglesia, encuentro triste, encuentro que daba toques de silencio y corneta, y que esta vez, más que nunca, por las gotas de lluvia que aún ocupaban su cara, la Virgen suspiraba entre sones de esperanza, y parecía que con toda la veracidad y dolor lloraba desconsolada por la muerte de su hijo, ese que arrastraba el madero sobre el hombro de sus costaleros y a previos o posteriores instantes de ser ayudado por Simón de Cirene, el cirineo. No recuerdo procesión más triste que aquella, que la ilusión se vio truncada y hubo que esperar un año para cortar nuevamente el varal, con la ilusión que siento días antes y que va en aumento una vez suena la alarma esa que rompe el sueño, desde hace ya más de 12 años, de los cuales solo he faltado uno, y muy a mi pesar, dado mi débil estado de salud tras estancia dura, aunque ya olvidada en el hospital. Y esa ilusión es la que arrastro y conservo desde que agarré el varal en el primer ensayo. Y tal y como a mí misma me prometí desde la primera chicota que hice, el día que la madruga me rompa el sueño y no tenga esa mezcla de nervios e ilusión, sabré que ese día es el momento de atar nuevamente mi cíngulo a la cintura y de llenarme de recuerdos pasados. Sabré que ese día es el momento de mi retirada. Que tras esta madrugada impregnada en lluvia, todo quedó empapado. Y la junta del momento en la cual estaba mi padre no movió pie alguno y tras el desahogo de gente comenzaron a desmontarlo todo. Secar paños, candelabros, túnica, manto y talla de cada una de las imágenes. Y he de contar que ese día se obró el milagro. Durante las labores de desmonte se obró el milagro. ¿Milagro?, se preguntarán ustedes. Pues sí, el Nazareno ese día hizo un milagro. No sabían de ello, ¿verdad? Pues yo se lo voy a relatar para todos aquellos que no vivieron el momento. Tras desmontar y poner a salvo las piezas más importantes y delicadas que ostenta la madrugada y cada uno de sus tronos, se inició un desayuno con chocolate caliente y churros que bastante agua nos había calado horas antes y había que reponer fuerza. No sin antes colocar al Nazareno a pie de suelo y vista de todo, al que las camareras del momento, como Luisa o Encarni, le habían despojado de su túnica mojada por las inclemencias, vistiéndolo con una túnica blanca de nagua. Nazareno al que también le despojaron de su cruz dorada y sin potencia estaba silente frente al altar. Mi primo Óscar, al igual que otros niños, cofrades e insertos ya más de uno en esta fiesta de manera permanente, estaban jugando, correteando y empagándose ya de la herencia
que ahora han tomado como suya mientras el resto desayunábamos. Y en un momento llegaron corriendo a la sacristía con la cara más pálida que yo nunca haya visto y comenzaron a gritar: ¡Milagro! ¡El nazareno ha movido las manos! ¡Milagro! Ante este grito, y tras haber negado tocar a la talla del nazareno, todos los presentes nos paralizamos. Intentamos retomar cordura y buscar una explicación ante lo que nos relataban, pero no les voy a engañar. En un primer momento hubo un contagio general del nerviosismo y admiración que los niños mostraban. Y así salimos de la sacristía y nos acercamos a la imagen. Recuerdo que algunos miembros de la Junta de ese momento, como Donato, estuvieron mirando y tocando las manos del Hijo de Dios mientras todos conteníamos el aliento. Y ahí nuevamente volvieron a moverse. Tras el suspiro de más de un aliento cortado entre los presentes de aquel momento, comprendimos que no fue milagro el hecho, sino solo unos tornillos de unión apretados con escasa fuerza, dadas las prisas para secar la cruz de aquel que vivió en Nazaret, quedando esa vivencia como anécdota de aquella triste y empapada madrugada que más de uno recuerda y a la vez quiere olvidar. Surcando esta Semana Grande, aparecemos en un recogido y silente Viernes Santo a las 8:30 de la tarde, donde en la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, una madre llena de esperanza torna en dolores silentes por la muerte de su hijo. Pero yo no soy del Santo Entierro, y no me culpen por ello, porque Dios puso en la tierra a cada uno su sello. Si bien les voy a contar, sin ser una de los suyos, ¿qué tiene esta hermandad para decir con tanto orgullo? ¿Qué decir del Hijo de Dios? ¿Qué le dedico a este Cristo si cualquier palabra sobra ante este Jesús yacente de túnica desprovisto? Yo quiero hablarte a la cara. Quiero curar tus heridas, qué menos que hacer subirte a ese calvario sufriente por perdonarnos la vida. Que no te encuentras inerte, de eso se encarga mi pueblo. Ese que siempre te mete y no puede evitar rendirse ante este Cristo yacente. Y está latente el suspiro, ese último latido, el que por nosotros diste y que gracias a tu sino de vida nos investiste. Saltándose ley mosaica, no te crujieron los huesos, te condenaron a muerte, muriendo entre tanta gente que contemplaba el suceso. Castellar viste de luto y agarrando su rosario, reza a quien fue cautivo y ahora cubre un sudario. Sudario en sábana santa, heridas que dejan marca, clamando al Padre en altura, Jesús sufriente y sereno, cumpliendo las Escrituras. ¿Qué dedicarle a la Virgen? Son 7 lágrimas nácar que descienden celestiales y ante las que nos rendimos cualquiera de los mortales. ¿Qué papel guardó los trazos? ¿Quién dio textura a tu cara sin notar ese flechazo que yo siento cada año al contemplar tu mirada? ¿Quién osó que te soñaba? ¿Quién cerrando un día los ojos vislumbró el ser de una talla que al mirarla a mí me rompe como en Jericó su muralla? ¿Quién se atrevió ni siquiera a imaginar que una virgen, arrastrando luto y pena, tenga tez pálida y firme, mirada clara y serena? ¿Y qué decir de su paso? ¿Cómo mece en su trasera? Si contemplando esta imagen, hasta mi alma se queja por no ir de costalera. ¿Qué pasa en calle Las Parras? No pararse ni un segundo. Y yo sé que el hombro duele, pero más duele un martirio y que tu madre se entere. Suave llevan la mecida,
pulso levanta fuerte, un latir de corazones, madre del hijo sufriente, mi Virgen de los Dolores. Domingo de Resurrección en Cristo, que ahora sí, y en nuestro pueblo, procesiona santa imagen de Jesús ausente de todo sufrimiento, sin heridas de espino, clavo ni lanzada, y siendo ya parte de una venerada religión y tradición que a los aquí presentes nos comprende. Una talla antigua de Cristo que portan algunas de las mujeres que en esto participan, y que a falta de personal no es el único trono que sobre sus hombros apoyan en esta Semana Santa. Aurora de domingo que torna alegre y colorido para nuestro pueblo, y que nada tiene que ver con el sufrimiento, dolor, luto y recogimiento de los días previos. Y nuevamente en domingo, tras una semana entera en la que cabe gloria y luto y resurrección que ocurriera, la que comprende entradas triunfales, paraíso, salvación, costumbres habituales, esas que desde pequeños ya no fueron inventando, aquellos que hoy están y los que fueron marchando. Domingo de primavera, gozoso de incienso limpio, olor que traspasa el tiempo y nos hace vivir en Cristo. Al albor de la mañana, campanas de torre alta, aleluya sin freno, Dios resucita y nos salva. ¡Gloria a Jesús Nazareno! Y este espacio lo reservo para los últimos toques de tinta que mi bolígrafo derrocha. Espero les haya gustado. Les agradezco su tiempo, porque este ha sido el reflejo, el sentir de un corazón que, forjado por Izquierdo, entre aromas de incensario y multitud de recuerdos, lleva orgulloso la herencia que aquellos que me rodean trabajaron para darme, inculcándome el amor a esta tradición sagrada, que solo entiende el que la vive y que ni siquiera yo podría explicar al que no cree. Tradición que conmemora la historia de un hombre que, aun predicador y bueno, fue vendido por su pueblo. Y así, a través de este anual homenaje, le decimos que estamos con él, que seguimos sus pasos y que, siendo parte de lo vivo, le ayudamos a cargar el madero como cargó él con nuestras culpas, para darnos la vida eterna. Todos somos aquel reo y nazareno, desde el niño pequeño que porta a un extraño su primera túnica, hasta ese costalero que hoy ocupa el mismo varal que un familiar suyo que ya no puede acompañarle. Y todo eso, señores, se inició con ilusión, con humildad y con hermandad, por todos aquellos que hoy están y por tantos otros a los que ya les cubre un abrazo de tierra a la cintura. Por eso, agradecidos de todo ese esfuerzo, de aquellas noches sin dormir, de café caliente y roscos en las que, con el menor de los presupuestos, las telas y alfileres que conseguían reunir entre los pocos hermanos de entonces, se adecentaban las imágenes que hoy conocemos. Por ello, por cada uno de los que han trabajado y trabajan por esta nuestra fiesta, espero podamos seguir conservando esta tradición sagrada, que nunca debe perderse. Y en el seno de lo dicho, deseo y pido que se cumpla, para que como yo, ojalá algún día, y por herencia mis hijos, puedan vivir cofradía. Muchas gracias y feliz Semana Santa.